¿Cómo le va, Degoñi? Buenas tardes. La verdad, con un día de primavera, me parece que hoy podemos llegar hasta vender hasta buenas noticias, te digo todo, sí. Apa, 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 porque te digo que algunos decían, no, el riesgo país, no, que... Digo, ¿cómo están las cosas? Porque el sol está hermoso, pero las finanzas, la economía... Acaba de confirmar la Cancillería que el 14 de octubre hay reunión bilateral en la Casa Blanca entre el presidente Javier Argentino y Milei y Donald Donald Trump. Trump. En Washington, D.C. En Washington, D.C., paralela, te diría, para que también tomemos nota, a la Asamblea anual del Fondo Monetario que se hace casi arrancando en esa fecha, también en Washington. Así Ok. que van a estar eh, Milei, Caputo, presidente del Banco Central, en reuniones paralelas, con lo cual la especulación que podemos hacer, que va a ser cualquiera, digamos, es que eh, es como que tenemos 2 semanas para terminar de cerrar una especie de negociación Y con el Tesoro anunciarlo de ahí, Estados decís, Unidos, y me imagino que sí, porque esto tiene que ver con, 12 como días antes de todo, las tiene elecciones, ¿no? El 14 de octubre. 14 de octubre serían casi 2 semanas antes de las elecciones, 12 días, exactamente. sí. Hernán, además hay un dato que no es menor. La comitiva oficial va a estar alojada en Blair House, que es la residencia destinada a los jefes de Estado que visitan los Estados Unidos. O sea, realmente es alfombra roja. Y es porque es visita de Estado ya. Claro. Milley y Donald Trump, Milley ha viajado, como todos sabemos, más veces a Estados Unidos que a Salta o a cualquier provincia, y ha tenido la oportunidad de cruzarse con el presidente americano en ocasiones como la última que fue en la asamblea, o sea, fue en una especie de una reunión paralela a la Asamblea General de Naciones Unidas. Antes estuvo en la casa de Trump en Florida cuando se organizó la Convención de Acción Política Republicana y así en otras tantas oportunidades. Pero esta era una pendiente y lo que también te demuestra es que la velocidad con la que le hicieron un lugarcito en la agenda, bueno, no es menor, ¿no? O sea, cuando Estados Unidos dice, ok, vamos, es vamos. Así como los tweets del secretario del Tesoro Contundentes. fueron contundentes. ¿Te acordás? Digo, la semana pasada estábamos en el medio del programa y cayó el primer mensaje, ¿no? Uh-huh. Vía redes de la Casa Blanca. Exactamente. Anunciando, el lunes ya había hecho un primer mensaje diciendo estamos para hacer lo que haga falta y el martes el mismo secretario de Tesoro dijo, bueno, estamos negociando unos 20.000 millones, así como lo que podemos. Que todavía Y obviamente no fueron puestos sobre la mesa, solamente hubo un anuncio que tranquilizó algunos mercados. Después, y acá viene el otro tema de la semana, después se empiojó un poco todo con el tema de las retenciones, que parece que inicialmente era el plan A hasta que apareció este apoyo de los Estados Unidos. ya, eso todavía es difícil de discernir si era el plan A o el plan B o en realidad decidieron hacer las dos cosas simultáneas. Ok. Yo creo que no era un plan u otro, porque lo estamos evidenciando, o sea, el apoyo de Estados Unidos es contundente, pero tampoco es inmediato, hay que tener algún tipo de, digamos, tenés que firmar algún papel, imagínate, no es que te van a mandar una transferencia así, tipo, dame tu alias, viste, tipo Javier.milei y te mandamos 5.000 millones. No, entonces, hay una negociación pendiente. Estados Unidos dice 20.000 y estamos hablando de lo que puede ser la cifra máxima. Eh, un swap es como el swap de China, digamos, si finalmente vamos por ese lado, donde lo que representa esa cifra es cuánto está dispuesto a habilitar el tesoro, ¿no? Es como si, bueno, yo te aparto, te guardo esto, vos si lo necesitas, lo usás, cuando se activa el swap con China, si es un esquema similar, el gobierno argentino paga un interés, o sea, es como que se activa un pequeño crédito, ¿no? Pagás una tasa de interés por usar esas reservas, y bueno, así que digo, tendríamos que firmar algo. Las reservas, los dólares los manda la Reserva Federal,
no Trump directamente, que la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, así Sí. que creo que ahí es donde todavía tenemos que esperar, ya te digo, en estas 2 semanas, que le saquen un poquito más de lustre algún tipo de documento que formalice este tipo de asistencia, y ya veremos en ese caso en qué momento se desembolsa. Hasta hoy lo que se especulaba era que podrían ser un primer tramo de entre 4.000 o 5.000 millones y desembolsables entre octubre y diciembre. Recordemos que los necesita Argentina para enfrentar, no es que los necesita reforzar para el primer vencimiento fuerte de deuda que tiene, que va a ser en enero de 2026. Así que, bueno, digo, con esa noticia yo te digo, hoy los bonos soberanos ya creo que pegaron la vuelta, deben estar subiendo, así que podemos tener una baja de país. Buenísimo. Como bien dijiste, tenemos otra historia paralela que tiene que ver con las Retenciones. retenciones y después un poco este regreso a una especie de cepo cambiario. Pero arrancamos por las retenciones, si querés. Dale. Bueno, lo primero que tenemos que poner en claro sobre esta discusión que se armó la semana pasada, si habían sido o no para un beneficio para el campo o para las exportadoras de granos, es que el gobierno necesitaba algo muy definido, necesitaba dólares. Y este beneficio se lo dio a quien podía conseguir los dólares. Dicho en otras palabras, si el gobierno llamaba a la mesa de enlace, a la rural, a Coninagro y les decía, muchachos, necesito 7.000 millones, si les bajo las retenciones me los consiguen, ¿qué hubiera dicho el campo? Y no los conseguimos, porque nosotros tenemos granos, tenemos soja, tenemos los silobolsas llenos. Entonces, el gobierno se sentó con las cerealeras que son en la distribución del negocio, son las que exportan. Los productores, a menos que estén nucleados en alguna cooperativa, hay una gran cooperativa que es la Asociación de Cooperativas Agrícolas, Sí. el resto son empresas multinacionales que ya las conocemos. Entonces digo, se sentó ahí, las herederas aceptaron el compromiso, tuvieron que hacer una ingeniería financiera, no te digo, digamos, similar a la de un acuerdo como el del Tesoro, pero vos no conseguís 7.000 millones de dólares a liquidar en 3 días, así como, ¡pac! ¿Viste? Tampoco es, mandame el alias, te doy el alias y me los mandás. O sea, las herederas lo que hicieron fue gestionar un crédito con bancos y con sus propias matrices, que se lo tiene que mandar a Argentina. Ese crédito tiene un costo que en algún momento forma parte de toda esta operación. Las herederas tenían ya, digamos, algunos contratos de compra de cereales firmados, pero entre el jueves y el viernes de la semana pasada terminaron de firmar casi 9 millones de toneladas de los 20 millones de toneladas que compraron como parte de todo este mecanismo de retenciones cero. Bien. Así que lo que empezó ahora a darse más en evidencia, que es un poco el mensaje que les pasó ayer el gobierno a la mesa de enlace cuando se reunió con el secretario de Agricultura y con el director de la ex AFIP, que ahora se llama ARCA, les dijo, miren muchachos, las herederas no tienen todo lo grano, tienen que seguir comprando. Y el beneficio de las retenciones lo van a seguir recibiendo porque el precio no bajó al valor que estaba Ahora, antes de la todo retención. este ruido, Hernán, digo, te dejé explicarlo Sí. muy bien porque, claro, hay mucha política que se mete también en esto, estamos en un mes electoral. Y sí. Digo, todo esto, digo, ¿por quiénes es usado políticamente? O sea, ¿hay productores que están jugando la campaña o realmente se han visto perjudicados? Mira, en este caso creo que no. Donde sí me parece que hay uso político es en el tema del cepo que puso el Banco Central. Pero en el tema de las retenciones, lo que pasa es que, a ver, ¿qué hemos escuchado históricamente, no? La pelea entre el gobierno y el campo. Queremos que los productores vendan y están sentados arriba de la soja, tienen los silobolsas llenos de soja, ¿no? Entonces digo, para el productor, aguantar y quedarse con la soja es como si tuvieras dólares en definitiva, porque digo, la soja la vendés a un valor, pero entonces digo, creo que cuando el gobierno anunció la medida, dijo, bueno, vamos a ir hasta 7.000 millones de dólares o hasta el 31 de octubre.
plazo que se consiga más rápido. Entonces digo, hubo productores que salieron desesperados a vender y hubo otros que lo pensaron un poco más. Los que perdieron son los que lo pensaron. Ujú. ¿Por qué? Porque las propias cerealeras, a ver, yo te digo esto, para vos claramente la cerealera tiene un costo, pero también hay un beneficio porque estás exportando al mejor precio de la soja los últimos 25 años. Las retenciones las puso Dualde en el 2002, después de que rigieron durante un montón de años en Argentina, y desde entonces casi nunca habían desaparecido a cero, como fue en este caso. Entonces digo, las cerealeras decían, bueno, yo necesito conseguir la mayor cantidad posible de granos para aumentar mi beneficio, y de paso robarle mercado a la otra cerealera que está al lado. Entonces digo, hubo también una especie de velocidad que sorprendió a todo el mundo. Entonces cuando el gobierno dijo, oh, listo, el jueves a la noche o el miércoles a la noche dijo, listo, completamos el cupo, y todo el mundo, lo que estaban pensando, dijeron, ¿cómo, ya? Claro, ¿Qué pasó? claro. Entonces digo, hay gente que quedó afuera de esto, Ujú. aunque el precio de la soja subió igual. O sea, no subió el equivalente a la baja retenciones, no subió 26%, pero subió 15, hasta algunos cobraron hasta 20. O sea, hay productores argentinos que cobraron mejor precio de la soja que los productores de Estados Unidos o Brasil, y eso es inédito. Entonces digo, por eso se apuraron, porque esto ya sabía que después, viste, el que llega último y a lo mejor te cierran la puerta en la cara. Ujú. Entonces hubo un efecto, como se llama, puerta 12, ¿no? Cuando todo el mundo se agolpa, cerraste la puerta y bueno, no entraron. Ahí vino el enojo, bueno, y ahora el mensaje que está aceptando, ayer lo dijo el presidente de la Rural, es, ok, las cerealeras no cubrieron todo el cupo, registraron las exportaciones como para venderlas, Ujú. asumiendo que pagan, y ahora tienen que comprarlas y rezarle a, digamos, al Dios argentino a que esa soja esté, que el precio de la soja para ella siga siendo conveniente, que no haya un juez que diga, bueno, decreto un amparo y vamos todos para atrás, cosa que en Claro. Argentina se sabe que puede pasar. Sí, sí. Entonces digo, para una cerealera que también puso 7.000 millones, que son 5, 6, 10, pero pusieron 7.000 millones y ahora tienen que salir a buscar la soja porque la tienen que entregar, Ujú. bueno, también es un riesgo ahí que no quedó, o sea, parecía que era, wow, un negocio hecho entre gallos y medianoche, Así que hubo pero interpretaciones políticas ahí, fundadas un poco en la desinformación. Hernán, y el otro tema que tenemos pendiente es este del cepo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con esa historia? ¿Hay un nuevo cepo? bueno, ¿No? ahí sí hubo, a ver, no hay un cepo para la compra de dólares, lo que hay es se reimpuso una especie de restricción que todavía tienen las empresas, aclaremos, pero también se la reimpuso para las personas humanas, como se dice normalmente. ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando era que al momento en que reapareció un poquito de brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros, vos podías comprar sin límite dólares oficiales y los vendías al financiero. Ujú. Y con esos pesos volvías a comprar dólares oficiales y los volvías a vender al financiero. Entonces el gobierno lo que se dio cuenta es que en el momento en que el precio del dólar había subido mucho, cuando estaba ya casi en 1.500, esta operación se había hecho recurrente. Entonces dijo, bueno, basta muchachos, cortamos acá. Hay un perjuicio, sí, es cierto, porque limita de alguna manera algún tipo de inversiones, porque recordemos que es cuando vos comprás dólar net o lo famoso contado con liqui. Vos lo que estás haciendo es comprar un bono en pesos, o sea, le das pesos a un agente bursátil o una financiera, lo que sea, y digamos, tu agente te deposita, te entrega un bono. Al día siguiente vos lo vendés en dólares y cobras esos dólares. Ujú. Entonces, ese mecanismo, de alguna manera, restringe cierta inversión digamos, en bonos. Pero lo que el gobierno dijo es, bueno, yo me como por decirlo así, este malestar financiero de la Citi, pero evito que la gente no me saque dólares a precio oficial. Ujú. Ahora que los estoy comprando justamente, porque todo el mundo vino hace 3 meses que me están pidiendo juntar reservas, digo, ahora que los está juntando,
lo que está haciendo es, bueno, no me la lleven. Totalmente. Y ahí sí es donde se jugó un poquito más políticamente, pues bueno, hubo referentes de la oposición que decían, bueno, viste, empezaban a poner, qué sé yo, las declaraciones de Milei cuando decía el cepo no vuelve, levantamos el cepo, y mostrando que esto era como una especie de regreso. Buenísimo. No es un cepo para la compra, o sea, todavía vos podés ir No, comprando es los dólares que quieras. Es para venderlos, o sea, lo que no podés hacer es venderlos en el mercado, cambiarlos y venderlos en el mercado financiero. O sea, ese pasadizo que existía hasta ahora se cerró. ¿El precio cuál es? Y que vamos a tener una brecha, y eso no es bueno en la economía, porque bueno, el dólar, la gente que quiera igual tener dólares y los va a comprar de alguna manera, los va a ir al blue otra vez. ¿Viste cómo es esto? Es como la demanda de dólares en Argentina es como la humedad, cuando una vez que está en la pared, si no cortás, viste, si no arreglás la cañería, vos vas tapando la mancha y se va corriendo para el costado, para arriba, para abajo. Sí. Así que bueno, en algún momento esto hay que resolverlo, pero para el gobierno dice, bueno, después de las elecciones vemos. Cerramos con el dato político del día, que es que, bueno, Mauricio Macri confirmó una reunión. Sí, que lo mencionábamos en el arranque, pero yo lo marcaba, ¿sabes en qué contexto, Hernán? Digo, ¿cuál sigue siendo la inestabilidad del gobierno y la necesidad de mostrar gobernabilidad, firmeza, red? Que bueno, no solamente sale este anuncio de la reunión del 14, del 12, sino la confirmación de que después de un año de no verse, Milei y Macri estuvieron juntos. Vamos a ver cómo se traduce eso en el Congreso, y todavía falta la pata de los gobernadores, ¿no? Que algunos habrán ido ayer a la reunión del Consejo de Mayo, pero ahí hay otro trabajito por hacer. Y, a ver, yo creo que hay todo un supuesto político que usó el gobierno desde la elección porteña para acá, ¿no? Cuando el gobierno, cuando la Libertad Avanza gana en la Ciudad de Buenos Aires, obtiene ese resultado, claro, pensaron que con el acuerdo con el fondo y con esto iban para adelante y que iban a tener como una economía ordenada, que el viento les soplaba a favor, y eso creo que es lo que todo el mundo les reconoce que les jugó en contra. Otro dato que también no dejaría de mencionar es que el viernes, creo que fue, en una entrevista que dio en televisión, Caputo, el ministro, no Santiago, dijo que él asumía como un error no haberse involucrado en la política, digamos, en este tipo de entendimientos, ¿no? Como que él se sentó arriba de los pesos, no entregaba nada, y claro, ¿qué pasa? Ahora está pagando las consecuencias, se le está desarmando un poco el apoyo que había conseguido el gobierno el año pasado con la ley base. Así que digo, me parece que son gestos de que, aunque no lo pidió estrictamente, Estados Unidos también dice, bueno, yo te voy a dar toda esta plata, hago todo este esfuerzo, vos hacete el otro esfuerzo, que es, no te pelees con todo el mundo, trata de que las leyes te las voten y no que te las rechacen, etcétera. Así que esto es un poco el contexto que tenemos. De acá al 26 de octubre hay que ver un poco cómo lo ve la gente y cuál es el resultado, si finalmente acompaña. Veremos, Begoñi, cuánta tela para cortar. Por suerte nos volvemos a encontrar el martes próximo. Un beso grande y muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hernán Begoñi, nuestro columnista económico, el director del Cronista Comercial.